Este es el PowerPoint inicial que hemos estado, ¿no es cierto?, conversando. Pero aquí ya estamos en la parte final de este PowerPoint de referencia. Teníamos, ¿no es cierto?, que dentro de los vertebrados estaban los diversos grupos de peces, los anfibios, los reptiles, y que todos estos tres grupos corresponden a organismos que, salvo excepciones, son organismos ectotermos, lo cual, ¿no es cierto?, implicaba o implica que déjenme ver si que sale que se me pausó la... ¿Ven el PPT o no? ¿El PowerPoint? Sí, profe, sí se Y se ve. ve. Sí, Ya. se ve. Ah, perfecto, que salía como que no se veía. Entonces tenemos que estos organismos están caracterizados por una serie de aspectos, pero hay algo común que son ectotermos, que la fuente de calor corporal es el ambiente. Y que pero eso no quiere decir que asuman pasivamente la temperatura del medio, sino que, como el caso de los reptiles, pueden termorregular. Y algo conversamos el otro día, que no son animales de sangre fría, sino que son animales de temperatura variable corporal. Y los lagartos chilenos tienen en promedio unos 35 grados de temperatura corporal. ¿Ya? Eso es como para tener en cuenta, ¿no es cierto?, también. Y teníamos que el caso de las aves, que son organismos con adaptaciones al vuelo, independientemente vuelen o no vuelen, ya son vertebrados que igual se originaron a partir de un grupo de reptiles, al igual que los mamíferos, pero que tienen estas características como las plumas, la presencia de un pico que no tiene dientes, huesos muy livianos y adaptaciones básicas como el desarrollo de alas, que puede estar reducido a las especies terrestres, y que la mayor parte de estas especies son monógamas, ¿ya? Forman parejas y estas parejas pueden cambiar en el tiempo, pero ambos participan típicamente en la crianza mientras son pareja. ¿Ya? Hay especies que todos los años cambian de pareja, otros que pueden durar por mucho tiempo. ¿Ya? Y tenemos... Profe, disculpe por interrumpirlo, pero ¿qué está mostrando? Porque aquí yo veo la tortuga y la serpiente, ¿no? Ah, ya, espera, voy a entonces, parece que se quedó detenida la presentación. Ahí me dicen si ahora ven los mamíferos. Sí, ahí sí. Ahí sí, perfecto. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Claro, se había quedado detenido en los reptiles. Bueno, las aves, ¿no es cierto? Que en realidad las aves yo había mostrado esta diapositiva y más o menos las características que yo mencionaba, pero algo muy importante, que las aves y los mamíferos son organismos endotermos. Eso quiere decir que la temperatura corporal de aves y mamíferos es interna al organismo a la producción del calor corporal. Ya en el chat voy a anotar el término igual, endotermos. Esto es válido para aves y mamíferos. Y eso ayuda a comprender su conducta también. Porque las aves y los mamíferos requieren comer más que los ectotermos, porque tienen que estar abasteciendo un sistema que es caro de mantener, que es la producción de calor. Salvo los mamíferos que hibernan, por ejemplo, o que tienen procesos parecidos a la hibernación, en todos los demás mamíferos, ¿no es cierto? O sea, tiene que el organismo estar comiendo constantemente. Los márgenes de tiempo te varían, ¿no es cierto?, según la especie, pero eso es algo típico. Y la mayoría de los
mamíferos, además, y ahí puse el término, son homeotermos. Eso quiere decir que la temperatura corporal es constante. En las aves también. Y de hecho la temperatura corporal del ave es un poco mayor que la del mamífero. ¿Qué características tiene el mamífero? La mayoría son vivíparos. Eso quiere decir que tienen placenta, tienen un desarrollo intrauterino, un parto, cuando ya la cría está totalmente formada, y después, ¿no es cierto?, al igual que otros mamíferos, tienen periodo de lactancia. O sea, de las 5.000 especies de mamíferos, unas 4.600 son vivíparos, lo cual quiere decir, se asocia con, también, que la cría nace completamente formada. En los mamíferos también están los marsupiales, como los canguros, como los koalas, e incluso hay 3 especies marsupiales en Chile. El monito del monte, la comadreja trompuda y la yaca, que habitualmente parecen pequeños ratones y que pasan más o menos inadvertidos para personas que no son especialistas. Y Profe, disculpe. sí, ¿Me puede repetir qué eran los endotermos, por favor? perfecto, sí, lógico. Los endotermos son los vertebrados o los organismos, más que los vertebrados, podemos decir los organismos, porque hay algunas excepciones en los invertebrados también, que producen metabólicamente su calor corporal. Y eso implica que tienen que estar constantemente alimentándose para poder generar calor a partir del metabolismo de las células. ¿Ya? Profesor, ¿Sí? Gracias. ¿endotermo y homeotermo es lo mismo? Perfecto, buena pregunta porque, mira, habitualmente están asociados, pero si vemos el origen del término, de cada uno de los términos, el caso de endotermos, ¿no es cierto?, viene de interno, endo, y termos de temperatura. O sea, está referido a cuál es la fuente de calor corporal. Es el término endotermo. El término homeotermos se refiere a que la temperatura corporal es constante. Homeo viene de igual y termos de temperatura. Por lo tanto, habitualmente están relacionados. O sea, muchos endotermos son homeotermos. Pero digamos que en relación a la pregunta que es bien específica, no son sinónimos, ¿ya? Porque uno se refiere a cuál es la fuente de calor corporal, el caso del endotermo, el término endotermo, y el otro es si la temperatura, en este caso, cuando la temperatura es constante, se denomina homeotermo. Entonces, si tuviéramos que generalizar, salvo los hibernantes, ¿no es cierto?, o esas características, podemos decir que la gran mayoría de las aves y mamíferos son, bueno, endotermos, que ahí están todas, y además la gran mayoría son homeotermos. En cambio, esto es bien importante que quede como ordenado, ¿no es cierto? En cambio, los peces, los anfibios y reptiles, no voy a mencionar los invertebrados porque también están incluidos, pero dentro de los vertebrados, y al tiro vemos la consulta, peces, anfibios, reptiles son ectotermos, porque la fuente, ¿no es cierto?, de calor corporal es externa al organismo, y además son heterotermos, porque la temperatura corporal les varía, independientemente que a veces, como los lagartos chilenos, es bastante elevada, como 35 grados cuando están activos. No sé si es clara la consulta. Sí, sí. Perfecto.
Y hay una mano levantada, Amauta. Sí, profe, me preguntaba que, como dice la mayoría, ¿qué animales en específico no son homeotermos? O sea, ¿qué mamíferos o qué aves en específico no Ya. son homeotermos? Habría que separarlo por época del año. ¿Ya? Por ejemplo, los osos son homeotermos en varias estaciones del año. ¿Ya? Pero en invierno son heterotermos, porque les baja la temperatura y se hace más variable. Y eso es mientras tienen un sueño invernal que se llama, o pseudohibernación es el término más científico, que se los voy a anotar ahí también. Pseudohibernación. ¿Por qué se le llama pseudohibernación? El caso de los osos, porque les baja la temperatura, les baja el metabolismo, por ejemplo, de 37 grados cuando están activos, cuando no es invierno les baja a 30 grados. Pero ahorran harta energía con eso y duermen la mayor parte en algún refugio del invierno, pero como cada 15 días comen alimento que ellos han guardado en su refugio. En cambio, y les voy a dar, antes de ver la consulta, que parece que hay una mano levantada también, en cambio, un ejemplo de verdadero hibernante, ¿ya? Dentro de los mamíferos, un hibernante verdadero es la marmota. Porque la marmota en invierno, su metabolismo te puede bajar hasta un 98%. O sea, ese animal, por ejemplo, tiene 3 latidos cardíacos por minuto en invierno, en vez de 70, qué sé yo, en primavera, verano y otoño. Ahorra mucha energía y no come, y su temperatura corporal va a ser la temperatura que tenga el refugio donde está, 5 grados, 10 grados, 8 grados de temperatura, por ejemplo. Y ese animal no necesita comer durante el invierno porque su metabolismo le bajó tanto que no requiere. Lo único sí que hace es levantarse a eliminar desechos, o sea, habitualmente a orinar. Cada varios días se tiene que levantar a orinar. Pero ese es un ejemplo de un verdadero hibernante, las marmotas. Los osos son pseudo-hibernantes, para que tengan algunos ejemplos. No sé si ahí se aclara con algunos casos, ¿no es cierto? Sí, profe. ¿Martín tiene la mano levantada o se queda? ¿Sí? Sí, es que entiendo el concepto de homotermio y heterotermio, pero no entiendo muy bien cómo eh, funciona. O sea, entiendo la definición, Perfecto. pero no Perfecto. cacho cómo No, está funciona. bien. Mira, en forma general, aquí hay diferencias genéticas, ¿ya? En la evolución de los grupos hay mutaciones que van ocurriendo y esas mutaciones generan cambios en funcionamiento, en anatomía y también para conductas innatas en lo que se refiere a comportamiento. El caso del gran cambio entre ectotermos y endotermos es la producción de calor que ocurre a nivel de las células, ¿ya? Y eso está relacionado con la producción de una hormona, ¿eh? Que es la tiroxina,
ya que les voy a anotar el nombre, que la hormona tiroxina, que es conocida como T4, es la hormona que tienen los vertebrados, que tenemos los vertebrados, nosotros también como especie, que estimula la producción de calor, la respiración celular a nivel de las células. Y eso implica que aumenta el metabolismo. ¿Qué quiere decir eso? Que las especies que tienen niveles de tiroxina mayores, que son los endotermos, claramente los endotermos tienen mayores niveles de tiroxina, sus células necesitan más glucosa, más, entre comillas, combustible, para funcionar a un ritmo muchísimo más rápido que la célula de un ectotermo, y como subproducto de eso genera calor. Esa es una diferencia, pero notable. Por ejemplo, si uno le saca una muestra de sangre a un ectotermo, si el sistema lo tenemos calibrado para medir la cantidad de tiroxina en un endotermo del mismo tamaño, por ejemplo, un ratón del mismo tamaño que una lagartija, un lagarto, no logramos detectar la cantidad de hormona que tiene un ectotermo si tenemos el sistema calibrado para un endotermo. Por lo menos son 10 veces más la cantidad de hormona tiroxina que tiene estos animales, los endotermos o estos organismos. Eso es un cambio fundamental. Otro cambio es que a nivel de muchos tejidos, como el tejido muscular, el tejido nervioso, por mencionar algunos, las células de los endotermos, ¿ya?, tienen más mitocondrias. Porque adentro de las mitocondrias es un organelo en la cual adentro ocurre el uso de oxígeno y la obtención de energía en la respiración. Si una persona muere intoxicada, por ejemplo, con algún veneno que le produzca asfixia, es por muerte de asfixia celular, es porque le bloquea las mitocondrias y no pueden captar oxígeno y por lo tanto no pueden generar ATP, que es la molécula asociada a la energía, a la obtención de energía, y el organismo muere. Entonces, tenemos que, y es muy buena la pregunta porque estamos integrando, fíjense, con aspecto de fisiología. Está relacionado con eso, pero además yo agregaría algo muy importante. A ver si se acuerdan de algunas cosas quizás de que han visto incluso en el colegio. ¿Cuántas cámaras tiene el corazón de la especie humana? ¿Cuántas aurículas tiene? ¿Cuántos ventrículos tiene? Creo que 2 ventrículos y 2 aurículas. Bien, sí, correcto. Entonces, hablamos de 4 cámaras cardíacas, 2 aurículas y 2 ventrículos. Pero, retrocediendo desde el punto de vista evolutivo, ¿ya?, desde el punto de vista evolutivo, lo que tenemos que decir es lo siguiente. Los peces, ¿ya?, tienen un corazón con 2 cámaras, una aurícula y un ventrículo. Por lo tanto, toda la sangre que pasa por el corazón es sangre venosa. De ahí va, venosa quiere decir que tiene menos cantidad de oxígeno y más de CO2. De ahí va a las branquias, se oxigena,
no vuelve al corazón y reparte la sangre, ¿ya? En los tejidos. Los anfibios tienen 3 cámaras en el corazón. 2 aurículas, un ventrículo. Se los puse abreviado ahí. Por lo tanto, en el ventrículo se mezcla la sangre oxigenada y no oxigenada, y de ahí va al organismo, a los tejidos. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno que lleva a cada célula es menor. El caso de la gran mayoría de los reptiles tiene 3 cámaras y media. Porque tiene 2 aurículas y un ventrículo, pero el ventrículo está como con un tabique, una separación incompleta, parcial. Y dentro de los reptiles, los cocodrilos, los caimanes, los yacarés, tienen 4 cámaras, pero todavía hay un poro y se mezcla la sangre más oxigenada, que es la sangre arterial, con la sangre venosa, que es la que tiene menos cantidad de oxígeno. Por lo tanto, igual la cantidad que llega a las células de oxígeno proporcional es menor. ¿Que quién? Que las aves y los mamíferos, que aves y mamíferos tienen 4 cámaras en el corazón, 2 aurículas y 2 ventrículos. Por lo tanto, toda la sangre del corazón derecho, que es el que recibe la sangre con menos oxígeno, la venosa, va a los pulmones, vuelve a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y no se mezcla con la sangre que tiene menos oxígeno. Entonces tiene, por centímetro cúbico de sangre en el mamífero y en el ave, mucho más oxígeno que va a las células de organismos que son endotermos, que a su vez requieren más oxígeno y que tienen, ¿no es cierto?, producción de hormonas que hace que las células requieran estar quemando, ¿no es cierto?, combustible para generar calor. Entonces la pregunta es muy interesante porque nos permite complementar esto de manera tal que no es un puro cambio, son varios cambios anatómicos, porque el hecho de que el corazón tenga 2 cámaras, 3 cámaras, 3 cámaras y media, 4 cámaras, es anatómico, pero que incide en algo fisiológico. Y que no es menor que aves y mamíferos son entonces endotermos y homeotermos. El caso, cualquier duda respecto a eso, si quieren aprovechar de preguntarlo. Profe, ¿Sí? ¿cuáles eran los que tenían 4 cámaras pero se mezclaba la sangre? Cocodrilos, caimanes y yacarés, por ejemplo. Ya, gracias. Que son un grupo, pero no el grupo mayoritario de los reptiles. Pero en ellos hay menos mezcla de sangre arterial y venosa. Algo hay, pero menos que en el resto de los organismos. Entonces, teniendo en cuenta estos aspectos, los mamíferos, el nombre mamífero viene no de lo que estamos conversando, que si es endotermo, si es ectotermo, porque esas son características, pero lo fundamental del mamífero, y el nombre viene de ahí, es que presenta glándulas mamarias, secretoras de leche en las hembras, que permiten la nutrición de las crías. Ese es el carácter. O sea, si ustedes tuvieran que mencionar un carácter propio del mamífero, es ese. Glándulas mamarias secretoras de leche que permiten la nutrición de las crías. Que además son endotermos, homeotermos
la mayoría, y algunos son heterotermos cuando, por ejemplo, los que hibernan. El pelaje es un carácter secundario. ¿No es cierto? Claramente hay mamíferos con más pelos, mamíferos con menos pelo. No me refiero a diferencia individual entre nosotros, sino que me refiero a los delfines, las ballenas, por ejemplo, las orcas, que la piel es desnuda. Cuando se dice piel desnuda es que no tiene pelos. Y solamente hay unos pequeños pelos sensoriales en la zona anterior en los cetáceos, pero el resto de la piel es desnuda. En cambio, hay otros mamíferos, como se ven en las fotos ahí, que están, ¿no es cierto?, conejos y liebres, hay ahí una foca abajo, una rata de laboratorio y muchos otros mamíferos, ¿no es cierto?, que efectivamente tienen pelaje. Ahora, siempre el mamífero respira por pulmones. El ave también respira por pulmones. Los ambientes a los cuales se han adaptado los mamíferos, como ustedes saben, son variados. Hay mamíferos, y muchos, ¿no es cierto?, que están adaptados al ambiente terrestre. Otros terrestre y aéreo, como las aves. Otros, ¿no es cierto?, se han adaptado al ambiente acuático, totalmente, como en el caso de delfines, ballenas, cachalotes, orcas y otros. Y otros mamíferos parcialmente desarrollan actividades en la Tierra y parcialmente, aunque con mayor facilidad, lo desarrollan en el ambiente acuático, como los lobos marinos, las focas, que se desplazan de manera espectacular en el ambiente acuático, pero en el ambiente terrestre son más lentos, etcétera, pero desarrollan muchas actividades en ambiente terrestre, especialmente lo que tiene que ver con la reproducción. Eso, cualquier duda hasta acá, porque ahí estamos, ¿no es cierto?, como cerrando un poco este primer capítulo introductorio. Dentro de los mamíferos, bueno, todos tienen fecundación interna, la mayoría son vivíparos, que las crías nacen completamente formadas, unos pocos colocan huevos, como los equidna y los ornitorrincos, y otros son marsupiales, que el embrión migra desde el sistema reproductor femenino, pues cuando es como un gusanito, migra, se mete a la bolsa incubatriz, se aferra al pezón de la hembra, o a uno de los pezones, porque varía el número de pezones de las hembras según la especie de marsupial, y ahí está un tiempo mucho mayor, continuando su desarrollo embrionario y fetal, y ya cuando sale el marsupio está completamente formado. Pero no es una modalidad típica como los placentados, que los placentados, ¿no es cierto?, son 4.600 especies, por lo menos de las 5.000 que están descritas, o un poco más de 5.000. Que ahí tenemos, ¿no es cierto?, todas las que más conocemos: perros, gatos, caballos, cebras, leones, lobos, monos, simios, humanos, delfines, etcétera, etcétera. María José tiene la mano levantada. Sí. Profe, ¿qué animales no son mamíferos? En realidad, a ver, dentro de los vertebrados, todos los peces, porque ahí están justamente en el grupo de peces, todos los anfibios que están, de los más conocidos voy a mencionar solamente las ranas, los sapos, por ejemplo, los reptiles, que ahí están los lagartos y las iguanas, las culebras y serpientes, los cocodrilos, los yacaré, los caimanes, las tortugas terrestres y marinas, por mencionar reptiles, y toda la gran cantidad de aves que hay, están cada uno, por ejemplo, el nombre ave equivale al nombre mamífero, desde el punto de vista de categoría taxonómica, que es una clase taxonómica, un grupo grande. Entonces tenemos la clase anfibios, la clase
reptil, la clase aves, la clase mamíferos. Entonces, son excluyentes, o sea, un organismo no puede estar en la clase aves y en la clase mamíferos. O sea, porque hay caracteres fundamentales que hacen que esté en uno de estos grupos taxonómicos. O sea, un organismo o es ave o es mamífero, o es reptil o es ave. No puede ser las dos cosas, ¿ya? No sé si ahí se aclara más. Entonces, ¿una ave no es mamífero? Justamente, justamente. Eso es una idea central, porque, mira, esto desde el punto de vista de la clasificación, háganse la idea de, matemáticamente, de un conjunto o un grupo grande que se va subdividiendo cada vez en grupos más chicos, ¿ya? Y llegamos, por ejemplo, al grupo de los vertebrados, ¿ya? La taxonomía es mucho más compleja que esto, pero lo estoy tratando de simplificar. Dentro de los vertebrados tenemos unas 60.000 especies, ¿ya? Pero si ese vertebrado, que este conjunto grande, yo lo voy subdividiendo en subgrupos o subconjuntos, un grupo de estos van a ser los peces. Ni siquiera los voy a separar en dos grupos, sino ya los peces por un lado. Otro grupo van a ser los anfibios, otro grupo van a ser los reptiles, otro grupo van a ser las aves y otro grupo van a ser los mamíferos. Después, dentro de los mamíferos, hay muchos subgrupos o subconjuntos, que son, porque estamos hablando de clase mamífero, ¿ya? Pero las clases se dividen en órdenes. Los órdenes son estos subconjuntos menores, como por ejemplo, cuando uno dice cetáceos, estamos hablando el orden de los cetáceos. Cuando uno dice primates, es el orden primate. Cuando uno dice carnívoros, es el orden carnívoro. Cuando uno dice, ¿no es cierto?, quirópteros, que están los murciélagos que han estado de moda últimamente, corresponde, ¿no es cierto?, al orden de los quirópteros. Y así hay muchos subconjuntos, pero todo eso lo importante, que está basado en la cercanía evolutiva que tienen las especies para agruparlos en un mismo subconjunto. Entonces, las especies que comparten ciertos caracteres y caracteres fundamentales, como glándulas mamarias en mamíferos o como plumas y alas en aves, es porque tienen una mayor cercanía evolutiva entre sí. O sea, no es una clasificación, yo creo que para eso la pregunta es bien interesante, porque no es una clasificación antojadiza la que nosotros estamos conversando aquí, porque estas clasificaciones científicamente válidas son clasificaciones que están basadas, y se los voy a anotar ahí, en las relaciones evolutivas. Y en la filogenia de las especies. Filogenia se refiere a la historia de origen y cambio que ha tenido cada grupo en la historia de la vida en el planeta, ¿ya? Porque uno podría, y de hecho hay, otras clasificaciones que dicen, por ejemplo, organismos beneficiosos para la especie humana. Y se coloca a todos los que usan, ¿no es cierto?, para, por ejemplo, alimentación, para uso biomédico, etcétera, etcétera. Y por mascotas incluso. Y por otro lado, uno podría decir animales peligrosos para la especie humana. Algunas arañas, algunas serpientes, algunos mosquitos, algunas que son plagas y destruyen la agricultura, etcétera, etcétera. Pero esa no es una clasificación antropocéntrica. No es o sea, basado como centro en el humano. Y nosotros, desde el punto de vista evolutivo, somos una especie más nomás. Pero más compleja. Pero dentro de todo este árbol de la vida,
que es lo que se denomina todos los seres vivos que están actualmente, pero todos provenimos de una historia evolutiva que viene de las primeras células que se fueron formando hace unos 4.000 millones de años o un poco más. ¿Ya? No sé si ahí se complementa la respuesta. Sí, profe, muchas gracias. Es bien importante, porque el criterio de clasificación, en este caso, estamos hablando, ¿no es cierto?, de clasificación en el reino animal, es clasificación zoológica, ¿no es cierto?, de los organismos en el reino animal. Por eso, que nosotros acá, como especie, Homo sapiens sapiens, estemos en la clase mamíferos, es porque tenemos ciertas características. Que dentro de la clase mamíferos, bueno, y la característica fundamental, ¿no es cierto?, presencia de glándulas mamarias que permiten la nutrición de las, que secretan leche y que permiten la nutrición de las crías en la época reproductiva. Pero además somos primates. Eso quiere decir que tenemos adaptaciones a la vida en los árboles. Por ejemplo, pulgares oponibles, que en algunas especies de monos puede que estén en las extremidades posteriores, pero es como bien típico, presencia de uñas y no garras en la mayoría de los primates. Una visión con la tridimensionalidad más desarrollada, adaptación a la vida en altura y salto de rama en rama, mayor desarrollo proporcional del cerebro. Es una característica importante y que está más desarrollada en los simios y en los humanos. Y así vamos encontrando características, o sea, el hecho que nosotros estemos dentro del orden primate no es antojadizo, sino que esto está verificado por los estudios de registro fósil, genética comparada, estudios moleculares, estudios de fisiología comparada, anatomía comparada, desarrollo embrionario comparado e incluso conducta comparada para las conductas que correspondan. Entonces, el hecho de la clasificación zoológica de nuestra especie es algo que está relacionado con nuestras características zoológicas como tal. Lo cual, independientemente de la mayor complejidad que tengamos como especie, de conducta debido al mayor desarrollo del cerebro, las otras características las seguimos manteniendo, ¿ya? Que las canalizamos culturalmente, etcétera, pero o hay culturas que van en contra de estas características y otras que las potencian. Pero ese es un tema muy interesante también. Pero sí, ¿no es cierto?, pensando que estamos en un área que tiene que ver con la psicobiología, que toma en este caso este enfoque comparativo de la conducta, incluyendo la especie humana, es un aspecto a tener en cuenta, ¿ya? Eso, cualquier otra duda. Voy a buscar el próximo PowerPoint para antes de hacer un recreo, analizar algunas características entonces. Profe, disculpe, yo tengo una duda. ¿Sí? Una especie, por ejemplo, los humanos, estamos en la categoría de mamíferos y estamos en el orden de los primates, ¿no es cierto? Claro. ¿Una especie puede tener más de un orden? Tampoco, son excluyentes. Es buena pregunta. Es excluyente porque si una especie cumple las características que son, para cada orden está como muy tipificado, ¿eh? ¿Cuáles son las características que tiene? Si tiene las características de ese orden, no va a presentar las características de ese otro orden y por lo tanto es excluyente que pueda pertenecer a dos órdenes. Lo cual no quiere decir que haya de repente, por decir algo,
algún carácter convergente, pero que no depende de la cercanía evolutiva, sino que depende más que nada de las adaptaciones ecológicas a ciertos ambientes, que puede hacer que especies que no están tan emparentadas desde el punto de vista evolutivo tengan ciertas similitudes. Por ejemplo, los murciélagos son mamíferos, tienen el carácter fundamental del mamífero. Presencia de glándulas mamarias, secretan leche, permiten nutrición de las crías. O sea, no hay duda que es mamífero. Pero es el único grupo de mamíferos que tiene vuelo activo. O sea, que utilizando sus membranas, porque no son alas, porque se llaman patagios, utilizando sus patagios, que son membranas que une las extremidades y forma estructuras parecidas a un ala de un ave, puede volar hacia donde quiera, porque no es solo que planee, sino que vuela. El patagio del murciélago le permite el vuelo activo. Pero no por eso el murciélago pasa además a ser del grupo de las aves, sino que es un mamífero que tiene un carácter por convergencia, no por cercanía evolutiva, similar a otro grupo, por ejemplo, porque la mayoría de las aves se caracterizan por tener vuelo activo. Entonces, pero hay caracteres fundamentales. Entonces, el carácter fundamental te define en qué grupo queda el organismo, independientemente que pueda haber algunas convergencias como las que conversamos, ¿ya? No sé si se aclara ahí. Profe, disculpe, ¿Sí? ¿qué son los patagios? Son membranas que, déjenme buscar paralelamente, son membranas delgadas que van desde los dedos de las manos, por decirlo así, del murciélago, hasta muchas veces las patas del murciélago, y que cuando las estiras te quedan como una estructura análoga, o sea que cumple la misma función que el ala del ave. Entonces, déjenme ver si encuentro una foto clara de... Sí. Déjenme acomodar para mostrarles. Voy a dejar de compartir para cambiar de imagen. Acá. Déjenme ver si aparece acá. Ahí la ven, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Sí. Se fijan que están las extremidades anteriores, que aquí están los hombros, vienen los huesos de las extremidades anteriores y estos son los dedos, que son muy alargados. Y todo eso está delimitado, y esta es una garra. Y todo esto está delimitado por esta membrana delgada que se llama patagio, y que llega incluso a unirlo con las patas. ¿Se fijan? Y esto además tiene esas como, que se ven como grietas ahí, son vasos sanguíneos, que irriga incluso parcialmente esto. Entonces, al murciélago el patagio, y además que como tiene gran capacidad de movimiento de sus brazos, por decirlo así, puede aletear y no solo planear, y voluntariamente, por lo tanto, ir a donde quiera.
Eso se refiere a cuando un animal tiene un vuelo activo. ¿Ya?